nosotros, dentro del universo I, tomamos las cartas y lo único que hacemos, que lo único que podemos hacer, es irlas ordenando. A medida que las cartas van coincidiendo, vamos haciendo matching, ¿ya? Entre las cartas que teníamos, con las que partimos, y las nuevas que van llegando. Eso es lo que hace la conciencia en realidad. La conciencia en acción es hacer matching, es jugar al solitario. Pero con el problema es que el naipe viene previamente establecido y nosotros no sabemos cuáles cartas vienen. Por lo tanto, yo no puedo elegir poner debajo de este 9 un 7 negro, porque en el solitario tiene que ser un 8 rojo. Por lo tanto, si me llega solamente el 8 rojo, yo puedo hacer el matching con el 9. Por lo tanto, yo no puedo tener voluntad porque estoy determinado por estas cartas. Ahora, ¿cómo funciona, a mi juicio? Y aquí entramos al terreno más especulativo. ¿Cómo creo yo que funciona la conciencia? Esta es una fórmula que yo puse en mi libro, que ya a esta altura está un poco desactualizada, que era la fórmula de la conciencia, que significaba que el sistema neuronal hematosensorial, multiplicado por los estímulos que recibimos a través de los sentidos, y todo eso partido por la abstracción en un instante de tiempo, nos da la conciencia. Entonces la voy a usar solamente como un algoritmo. Es decir, el universo X, que es el todo, ¿no es cierto?, tiene infinitos algoritmos. Uno de esos algoritmos es cualquiera de ustedes. Y ese algoritmo procesa los datos que vienen de X y crea este universo Y. Esto funciona más o menos así. Los datos de Y llegan a esta burbuja perceptiva, ¿no es cierto?, que es el universo Y, que llamémosle como una burbuja de percepción que está metida en el océano infinito del Parmenio, ¿no es cierto?, y llega a un punto central, al ortocentro de la burbuja, y de acá estos datos son repartidos. Por eso que nosotros somos el centro del universo. Fíjese que todas las cosas nos ocurren a nosotros. Todo. Cuando usted, por ejemplo, alguien, no sé, un hijo suyo se cae o está enfermo, usted le sufre. Cuando ustedes experimentan cualquier cosa, por ejemplo, ven un accidente, a ustedes le afecta. ¿Por qué? Porque el avatar que yo les dije, que este era el señor Michael, ¿no es cierto?, es el algoritmo, es el centro del algoritmo, a través del cual pasan todas las percepciones. Por eso que somos el centro del universo. ¿Y qué nos dice la física cosmológica? Ustedes saben la teoría de que el universo se expande, ¿no es cierto? Pero si ustedes están en el espacio, curiosamente, el universo se expande en todas direcciones, desde el punto de vista del observador. Entonces yo le dije al profe de cosmología, oiga, profe, eso significa que nosotros somos el centro del universo. Sí, porque se expande a partir de donde está cualquier observador en todas direcciones, para arriba, para abajo, para allá, para acá. Y si hay unos lados, curiosamente, desde el punto de vista de él también se expande, en todas direcciones. Cada uno de nosotros somos el centro del universo. Otra parábola más, casi por decirlo metáfora, que nos da la ciencia para darnos cuenta de esto, de que en este universo que nosotros construimos, del cual somos nosotros, el avatar está al centro. Y el avatar es el núcleo donde se juntan todas las percepciones y de ahí nosotros vamos creando el mundo. Ahora, ¿cómo funciona esto en realidad? ¿De qué está hecha la conciencia? Ahora me voy a reconciliar con el materialismo, porque el materialismo en el fondo trata de decir de qué está hecha la cosa, ¿cierto? Eso, de qué están hechos los objetos. Y aquí sí que me pongo mucho más a dudar, porque si ni siquiera saben lo que es la conciencia, yo aparte que la escritora voy a decirle de qué está hecha. ¿Ya? O sea, hay que ser bien patudo, pero lo vamos a intentar. Humphrey Nicholas, uno de los estudiosos de la conciencia, nos dice: ¿a qué se parece ser yo? Porque ese yo es la conciencia. ¿A qué se parece ser yo? Pero siempre, cuando nosotros experimentamos ese yo, sentimos como una suerte de sensación. A decir verdad, tener sensaciones constituye el hecho de ser conscientes. Y ningún ser humano robot puede ser consciente sin ellas. Por eso yo estaría de acuerdo en que cualquier teoría de la conciencia, que no es una teoría de las sensaciones, no ha logrado captar el verdadero problema. Parece que las sensaciones eran un poquito más raras, ¿no? ¿Qué nos dice Bertrand Russell? Bertrand Russell decía, ¿cómo pueden integrarse? ¿Sabes? Bertrand Russell fue premio Nobel, físico, lógico. ¿Cómo pueden integrarse las propiedades fenoménicas con el mundo físico? Las propiedades fenoménicas parecen presentar propiedades difíciles de encajar con el carácter dinámico y estructural de la física teórica, y curiosamente son las únicas propiedades en las cuales tenemos directo conocimiento. ¿Qué es lo que entiendo de Bertrand Russell? Vaya, los fenómenos que yo observo están diciendo eso, si lo que las impresiones que yo veo, el mundo que yo represento, es lo que me consta. Pero ¿cómo eso interactúa con el mundo de la física? Parece que como que no encaja. Tal vez las propiedades físicas son en sí mismas propiedades fenoménicas. Esto lo estoy diciendo Russell, no yo. O tal vez, no siéndolas,
de alguna forma la constituye. O tal vez, dice, son propiedades protofenoménicas. Si es así, la conciencia y el mundo físico se encuentran profundamente entrelazados. Esto se llama monismo neutral. ¿Por qué es monismo neutral? Porque Russell está diciendo no, lo que pasa es que el mundo físico y el mundo de la conciencia tienen un origen común. Estoy bastante de acuerdo con eso. Los dos tienen un origen común. Y como ya dijo Humphrey, algo tiene que ver la sensación. El otro caballero, que es Ernst Mach, el mismo que calculó la velocidad del sonido, por eso que ustedes hablan de Mach 1, Mach 2 cuando van en Nueva York. Este Mach, que era un físico, hizo un libro que se llama Análisis de la Sensación. Y esto que escribe acá Mach es medio difícil de entender, pero voy a tratar de explicarse. Cuando ustedes se pinchan con un lápiz, le llega la sensación, uy, me pinché, ¿no es cierto? Entonces a usted le parecería que el lápiz es como la cosa constante y que el efecto del pinchazo o la sensación es algo accesorio al lápiz. Y decía, eso es un error, porque todas son sensaciones. Y producto como nosotros pensamos erróneamente que la sensación de pinchazo es algo accesorio al objeto, es que validamos los objetos como entes abstractos. Así que es complicado de entender. Eso es lo que trato de decir. Lo que trato de decir, no. El hecho que tenga el lápiz en la mano también es una sensación. El hecho que veas el lápiz también es una sensación, se llama sensación visual. Y el hecho que te pienses es otra sensación más. Pero todo en el fondo son sensaciones. Entonces, ¿es la conciencia una sensación? La respuesta es sí y no. Porque lo que es, de qué está hecha la conciencia, es de una distorsión de una sola sensación. O más bien dicho, el mundo que ustedes ven está hecho de infinitas, casi, millones, billones de distorsiones de una sola sensación, que es la sensación de unidad. ¿Y cómo podemos descubrir que esto es cierto? Mediante un experimento mental, que no es mental. Los filósofos son buenos para hacer experimentos mentales, pero este experimento mental se hizo mucho en los años 60. Si ustedes vieron la película, que es bastante vieja, muy buena, Estado Alterado, saben de lo que estoy hablando. Es decir, si ustedes imagínense que se meten a una cámara de aislación sensorial, que es lo que esto es como un estanque, ¿no es cierto?, que tiene agua salada a cierta temperatura ambiente para que pueda flotar. ¿Por qué? Porque gran parte de la sensación de sentirnos en este mundo es el hecho de que la gravedad nos afecta, ¿no es cierto? Entonces el tiempo flota, la cuestión está cerrada, es oscura, no hay ruido, no hay nada. ¿Y qué es lo que le empieza a pasar a un tipo? Obviamente no tiene que sufrir claustrofobia. Los que hacen esto son personas que tienen entrenamiento en temas de meditación. ¿Qué le empieza a pasar en un universo como este? Lo primero que empiezan a darse cuenta es que los pensamientos empiezan a disminuir. ¿Cómo? Los pensamientos empiezan a disminuir. Empiezan a sentir que su yo, por la falta de estímulo, empieza a crecer. Se empiezan a sentir uno con el universo. Empiezan a sentir que el tiempo se vuelve más lento. Y empiezan a sentir una sensación que es la que buscan los místicos. Todos los que hayan practicado meditación saben de lo que se trata. Yo también lo he practicado. Cuando ustedes disminuyen al máximo la sensación, lo único que les va quedando al final es la sensación de que ustedes son algo. Y como no tienen estímulos, sienten que esa sensación de algo empieza a crecer. Se empiezan a sentir como que, ay, yo me estoy haciendo uno con el universo, como esto es lo místico, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que obviamente si tú no tienes estímulos, tu avatar, por decirlo de alguna manera, empieza como a crecer, pero uno nunca puede llegar al nivel de eliminar totalmente las distorsiones, porque si tú eliminas todas las distorsiones, ¡pum!, el universo desaparece. Porque el universo es, en la medida que a lo menos hay algunas distorsiones básicas. Es decir, tu sensación de unidad tú nunca puedes experimentarla sola. De partida, para que yo me dé cuenta de decir, uy, siento que me siento yo, ya significa que está funcionando el pensamiento, debo darme cuenta. ¿De acuerdo que decía los machos? Por lo tanto, para poder esta sensación de unidad, poderla comprender, tiene que estar un poquito distorsionada. Entonces veamos algunos ejemplos. Y una cosa muy importante que lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Si usted me dice, ahí Norberto, te encuentro razón. Es lógico, y tienen razón Gina, Mora, de Andamacio, tienen toda razón. Realmente el universo se produce dentro. Y esto que estoy viendo acá, soy yo mismo. Pero ¿y por qué entonces me siento tan separado de todo? Porque piensen lo siguiente. Si todas las cosas de su universo son distorsiones de una sensación de unidad, ¿cómo se manifiesta una distorsión de la unidad? Como ajenidad. Mientras más se distorsione su sensación de unidad, más ajeno sienten algo. Por ejemplo, ustedes miran
Yo me siento bastante ajeno al joven que está allá atrás, ¿no es cierto? Ahora tal vez un poco menos al piso, porque estoy sobre él, pero también es ajeno. Ya a mi ropa, bastante porque la uso, ¿no es cierto? Pero también es ajena a mí. Mi cuerpo. Pero yo no soy mi mano. Por mucho que la use, este avatar, ¿no es cierto?, que tengo aquí, tampoco soy la mano. Las sensaciones de la mano. Pero si ustedes piensan un poquitito, tampoco son las sensaciones de la mano. Ustedes son algo que está más atrás. ¿Y a dónde llegó Descartes? ¿De qué dijo Descartes? A los pensamientos. Eso soy yo. Yo soy una res cogita, soy una cosa que piensa. Pero Descartes no se fijó en un detalle. Los pensamientos tampoco son tuyos. Llegan y se van. Por mucho que nosotros los utilicemos, pero los vemos pasar, ¿podrían decir ustedes que son sus pensamientos? De hecho, ustedes ni siquiera controlan los pensamientos. Otro elemento más que se había olvidado por el tema de la voluntad. Les voy a contar una pequeña historia. Resulta que había una vez un aprendiz de brujo. Y estaba ahí, pues le dice, maestro, ¿por qué no me enseña a hacer oro? El viejo era alquimista, le dice, ya, hay payaseado tanto, te voy a enseñar. Tenés que mezclar mercurio, echar un poco de azufre, eso todo calentarlo con carbón vegetal durante media hora. ¿Y qué más? Y tenés que revolverlo. ¿Y eso es todo? Sí, eso es seguro. Oh, ¿en serio? Y se va yendo el maestro, con un detalle. Cuando estés devolviendo la mezcla, no pensé en un burro verde. Bueno, el gallo empezó, nunca pudo hacer oro. Porque empezaba a ver oro y se acordaba de que no podía pensar en un burro verde y pensaba en el burro verde. Ese es el problema, nosotros no controlamos los pensamientos. Los pensamientos llegan y se van. Por eso que uno se moja, por eso que uno reacciona violentamente. Porque los pensamientos te llegan, porque son estímulos, todos los pensamientos llegan, no son tuyos, llegan y se van. Entonces, por lo tanto, los pensamientos tampoco soy yo. También, aunque en un mínimo grado, los pensamientos también son ajenos. Y la sensación de ser, que es lo último que me queda, es lo que soy yo. Pero lamentablemente también un poquitito distorsionada, porque tengo que darme cuenta de que siento la sensación de ser. Y eso implica que está funcionando un pensamiento. Entonces, por lo tanto, esto sería, supongamos, una burbuja de percepción, que es lo que somos nosotros, o un universo ahí, ¿no es cierto?, sin distorsionar. Está mal la estrella acá, porque la estrella implica distorsión. Supónganse que esto sencillamente está negro, ¿ya? Ahí tenemos lo primero. Cuando usted está en estado de meditación dentro de esta cámara sensorial de aislación, experimentan algo como esto. Su esfera, su burbuja se distorsiona poquititas distorsiones que alcanzan a esta pequeña órbita, ¿no es cierto?, que viene siendo su sensación corporal. Si usted está en estado de completa meditación y lo último que recuerdan, casi como ya no pensando en su cuerpo, están en ese estado. Pero tiene que tener esta leve distorsión, porque si esta leve distorsión desaparece usted, se apaga la tele. Es decir, para que exista universo, esa sensación de unidad tiene que estar un poquitito levemente distorsionada. Acá un poco más grande, acá ya tenemos distorsiones mayores, es decir, uno siente el cuerpo, siente tal vez emociones, tiene pensamientos, porque todos son distorsiones de una única sensación, que es la sensación de unidad. ¿Y qué provoca esas distorsiones? Por decirlo así, los tirones que le va pegando el Parmena, porque no se olviden que uno no tiene voluntad. Entonces el Parmena es el que determina todo. Si pega tirones y uno es lo que va percibiendo. Y acá, fíjense en este ejemplo. Esto es lo que nos pasa comúnmente. Supongamos que esa tremenda distorsión puede ser cuando ustedes están viendo la estrella Rigel en el cielo y la sienten tremendamente lejana, pero es parte de su universo. Lo que pasa es que es una distorsión de su universo. De hecho, si ustedes la ven es porque parte de este universo que ustedes construyen dentro de su cabeza, ¿no? Por algo la están viendo, pero la sienten lejana. ¿Por qué la sienten lejana? Porque ha distorsionado mucho su sensación de unidad. Supongamos que esto que está aquí es una niña que acabo de conocer. La veo lejos, ¿cierto? Es lejana a mí. Pero a la medida que empezamos a conversar, ya está a este nivel. Empezamos a tener una comunidad de pensamiento. Ya la conozco un poco más. Y cuando ya uno está como teniendo sexo y toda la historia, prácticamente la estás uniendo a tu sensación de unidad. Por algo uno dice perfectamente el término romántico, la siento mía. ¿Ah? O yo siento mi hijo mío. Porque un profesor me hizo esta pregunta, me dijo, Norberto, sabes que yo te entiendo, pero no puedo creer que mis hijas sean simplemente datos del universo. No son datos tan simples, porque están muy pegados a tu sensación de unidad. Por eso que a ti te afectan, porque a este nivel están las emociones, los sentimientos, la sensación de ser. Entonces, por lo tanto, un hijo está a este nivel, un amigo puede estar a este, y un perfecto desconocido a este. Pero son distorsiones de la sensación. Por eso que nosotros vemos el mundo ajeno.